grupo de personas que viajan a través de un territorio hostil y van juntos para protegerse, porque son un grupo vulnerable. Se trata de la caravana migrante, centroamericanos en busca del sueño americano. Hoy abordaremos este tema desde el enfoque jurídico. Hablaremos de las obligaciones internacionales en materia de los derechos de los migrantes. Soy Verónica González, bienvenidos a Escuela Judicial. Comenzamos. Está con nosotros Santiago Corcuera Cabeçut. Ustedes ya lo conocen, pero les recuerdo algunos datos de su currículum. Es egresado de la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Es litigante en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Fue integrante y presidió el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Actualmente es integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Maestro, bienvenido. Al contrario, muchas gracias por invitarme en estas jornadas de reflexión. Muchas gracias. Pues en esta ocasión, para hablar sobre el tema de los migrantes, de los refugiados, de las personas desplazadas, ¿qué situación es la que tenemos actualmente en nuestro país con la caravana migrante de centroamericanos? Pues desde un punto de vista, digamos, antes de entrar a lo jurídico, que es en la casa en la que estamos y que hay que tocar esos temas importantes desde la perspectiva jurídica, yo creo que hay que primero también reflexionar sobre una cuestión, digamos, psicosocial. El efecto que la presencia de la caravana de personas hondureñas y algunas salvadoreñas tuvo recientemente a través de su trayecto por nuestro país, tuvo un impacto psicosocial importante. Y en algunas ocasiones escuchamos en redes sociales actitudes xenofóbicas, de temor al extranjero. Pero parecería, si somos francos, que en México, más que una actitud de aversión a la persona migrante, parecería que en nuestro país todavía existe esta actitud de temor a la persona que es pobre, porque México ha tenido una tradición humanitaria de recepción de personas refugiadas en otras épocas de nuestra historia, en donde nos vanagloriamos de haber dado asilo a personas españolas que huían de la persecución durante la Guerra Civil Española y la dictadura de Franco, personas chilenas y argentinas que vinieron a nuestro país durante las dictaduras militares del Cono Sur americano. Y pues esas fueron muy bien recibidas porque eran intelectuales, si eran blancas, si eran europeas o eran... pero el problema con las personas migrantes hondureñas y salvadoreñas es que no solamente huyen por temores fundados de persecución en un país en donde realmente vivir es muy peligroso y en donde no viajan por conocer el mundo, sino porque realmente están temerosas de radicar en donde radican y además de todo son pobres. Entonces existen ciertas actitudes de aversión a esas personas muy inhumanas. Yo creo que el primer llamado que hay que hacer, más allá de lo jurídico, es un llamado a la solidaridad hacia estas personas, que son personas humanas, que son nuestros hermanos y hermanas de la misma región mesoamericana a la que pertenece México, que no tenemos mayores diferencias con ellas y ellos, y que tampoco son tantas como decían que eran. Es que nos van a llegar a quitar los trabajos, es que van a provocar inseguridad. Por favor, México es un país con 200 millones de habitantes. Estas personas son solamente unas decenas de miles y además pocas decenas de miles. Entonces, por favor, no hay que ser egoístas, hay que ser empáticos, hay que ponernos en los zapatos de los caminantes que no huyen porque quieren, no transitan porque quieren. Y en este caso llamó mucho la atención por la forma en que se desarrolló, ¿no? En redes sociales se convocó, fue una caravana, entonces lo vimos como mediáticamente muy aparatoso y entonces la gente quizás por eso también reaccionó. Pero qué bueno que fue así, fíjese, porque sí, en efecto, estaban organizadas y organizados.
vinieron en alegre montón, bueno, alegre no, vinieron en grupo organizado. ¿Para qué? Pues para darle visibilidad al asunto. Si esas personas, decenas de miles, hubieran venido cada una por su cuenta, se hubieran dispersado completamente y hubieran pasado completamente desapercibidos, nadie se hubiera enterado. Vinieron organizados, eran bastantes, convocaron a defensores y defensoras de derechos humanos, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a organizaciones de la sociedad civil encargadas de vigilar y proteger los derechos humanos de las personas migrantes. Todas y todos estuvimos muy atentos y atentas respecto de lo que estaba sucediendo. Qué bueno que se organizaron. Claro, las aversiones provocaban preguntas como ¿y quién los organiza? ¿Y quién los manipula? No. Teníamos que entender que ellas y ellos querían hacerse visibles. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta parte, ¿no? Ya el enfoque jurídico. Con mucho gusto. Vamos a la pausa, no se vayan. Rápidamente vamos a ver lo más destacado de las actividades académicas de la Escuela Judicial y regresamos con el tema de hoy. Magistrados y jueces federales analizan la implementación de la reforma laboral, legislación que traerá grandes cambios para la resolución de conflictos. Uno de ellos es la conciliación entre las partes antes que llegara a un juicio. La parte central es que las partes en conflicto sepan lo que está sucediendo, porque lo que sucede hoy es que se presenta todo por escrito, aunque hay audiencias, pues generalmente los abogados ya llevan lo que supuestamente dicen oralmente, lo llevan ya en una memoria o en un escrito, y generalmente los trabajadores o las partes no se enteran bien de lo que está pasando. Los jueces podrán solicitar a las partes involucradas que cambien de abogado por falta de capacidad o técnica en el litigio. La reforma establece la publicidad como uno de los principios que regirán esta nueva forma de impartir justicia en materia laboral. Con el nuevo sistema es que estén presentes, pueden no estarlo también, pero está el arreglo institucional para que puedan estar presentes, puedan enterarse de todo lo que sucede, puedan presenciar cómo se toman las decisiones por parte del juez y puedan estar presentes al momento de resolver. La reforma plantea una justicia pronta y expedita a través de los juicios orales. La tendencia de los juicios orales es que sean pues expeditos. Ese es el principal reto tanto para las partes como para el juzgador. Es lograr llegar al público para que el público sienta que el juicio laboral en el que se le está resolviendo su conflicto individual o colectivo es atendido por una persona que conoce la ley, que tiene la capacidad para resolver en el momento y que el juicio, el procedimiento, se logra dar con claridad. Así es como los juzgadores enfrentarán los retos que se presentan en esta materia y comparten sus conocimientos en las aulas de la Escuela Judicial. Ya estamos de regreso conversando sobre la capacitación que imparte el Instituto de la Judicatura Federal en materia de derechos de migrantes y conversábamos en el otro bloque, maestro Corcuera, sobre el marco legal. ¿Cuáles son los instrumentos internacionales, ¿no?, que tienen las autoridades y que deben de poner en práctica, ¿no? Sobre todo eso, poner en práctica. Bueno, el marco legal mexicano en materia del derecho a pedir y recibir asilo de cualquier persona extranjera está constituido, por un lado, por el artículo 11 de la Constitución, que hoy claramente establece, reconoce, consagra este derecho de toda persona extranjera a pedir y recibir asilo de conformidad con los estándares internacionales.
distinguiéndose claramente del asilo político del asilo territorial. El asilo político es una facultad o privilegio que tiene el Estado de dar asilo diplomático a una persona que así lo solicite, y puede el Estado simplemente rechazar esa solicitud sin que se entienda que el derecho de la persona solicitante ha sido vulnerado. No así el tema del asilo territorial. El asilo territorial es un derecho humano fundamental reconocido desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, en el artículo 14 de esa declaración emblemática, se reconoce el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo. Después viene la Convención del 51, de la que México no formó parte por un retraso injustificado de muchas décadas, sino fue hasta inicios del siglo XXI, o en el año 2000 y siguientes, que México se adhiere o ratifica la Convención del 51 sobre Estatuto de Refugiados. Luego una desafortunada reforma al artículo 11 en el 2011, en donde se invirtieron los conceptos, y no vale la pena desaprovechar el tiempo entrando en tecnicismos, pero que se corrige a la postre gracias a la muy importante labor de la senadora Gabriela Cuevas en ese momento para reformar la Constitución y alinearla a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y particularmente de los derechos de las personas refugiadas. Esto es un derecho, no es un privilegio de las autoridades mexicanas dejarlos entrar o no dejarlos entrar, porque dentro del marco jurídico internacional y nacional está el principio de no devolución, que es un principio constitutivo de norma imperativa del derecho internacional que no admite pacto ni práctica en contrario. Es decir, no importa de dónde venga esta persona, si esa persona viene por temores fundados de persecución, hay que aplicarle la revisión correspondiente, y si reúne los requisitos necesarios para ser reconocida como persona refugiada, es decir, que se le reconozca su condición de persona refugiada, se le debe de reconocer. Por eso estamos hablando de un reconocimiento de la condición de persona refugiada y no del otorgamiento. Una visa de trabajo se otorga, una visa de estudiante se otorga, la condición de persona refugiada se reconoce. Es una situación muy difícil, como le comentaba en el otro bloque, porque cuando se trata de pocas personas, aún así vemos que no es tan rápido el trámite, que hay detención, que los tienen demasiado tiempo en las estaciones migratorias. Pero prisiones, ¿qué estaciones migratorias? Ante un es un eufemismo, así, ¿no? Sí, y ahí vienen como todo el reto que tienen las autoridades, ¿no? Para que se respeten efectivamente los derechos de estas personas en esta calidad de migrantes. Pero ¿qué sucede cuando es un volumen considerable? ¿No? Bueno, cuando son muchos, pues si son muchos, si son refugiados o son personas refugiadas, se les debe de reconocer como personas refugiadas. En conjunto. Claro. ¿Y qué pasa? Es un reconocimiento colectivo a primera vista y después se puede revisar caso por caso. Pero no hay opción. Esto no es una cuestión de buena voluntad del Estado mexicano, ni de bondad, ni de misericordia. Esas personas no merecen nuestra lástima. No merecen nuestra misericordia ni nuestra bondad. Merecen ser reconocidas como personas refugiadas por justicia y por obligación del Estado mexicano. ¿De qué manera las autoridades llegan a violar los derechos de los migrantes cuando ni siquiera es por detención? Bueno, antes de la detención por devolución, el problema es la devolución. ¿Cuántas personas de estas que pudiendo y debiendo haber sido reconocidas como personas refugiadas son devueltas? A pesar de que griten, no me devuelvas, porque si me devuelves voy a llegar al matadero, me van a perseguir, me van a torturar, me van a matar. Y a pesar de eso se les devuelve. En este ciclo de conferencias aquí en el Instituto, ¿cuál es la respuesta o cuáles son las inquietudes que plantean, en este caso quienes estuvieron presentes, que pues son integrantes, ¿no?, de los equipos de trabajo, secretarios, actuarios y también jueces y magistrados? La verdad, yo agradezco muchísimo que hayan
tomado en consideración mi presencia en estos importantes cursos y poder haber tenido la oportunidad de tener esta interlocución, un diálogo interactivo y constructivo con estas personas que están en el ejercicio de la profesión desde la perspectiva de la judicatura y en la administración de justicia. Interesantísimo. Claro, hubo inquietudes de diversa índole. Algunas desde la perspectiva del derecho administrativo, es decir, cómo debe de actuar la autoridad administrativa. Por ejemplo, el tema de la detención. Ese es un tema muy importante, porque una persona refugiada que solicita que le sea reconocida su condición de refugiada, en el tiempo en el que su solicitud de reconocimiento de persona refugiada, de la condición de persona refugiada, se tramita ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a la Comar, a esa persona se le mantiene detenida en una mal llamada estación migratoria, se le tiene disque alojada. Por favor, si eso no es un hotel, es una cárcel. Está privada de su libertad, cuando es una persona que a primera vista es una persona refugiada. Uno de los llamados desde la perspectiva del derecho administrativo y de política pública es que la política pública mexicana en esta materia tendría que cambiar para que los solicitantes y las solicitantes de asilo no enfrenten su proceso de autorización, o no de autorización, su proceso de reconocimiento de persona refugiada en prisión, ahí el problema también sino que lo enfrenten en libertad. En la legislación, no solamente es la actitud de la autoridad. Absolutamente. Y tiene otras, miren, yo creo que la legislación mexicana en materia de personas refugiadas es de vanguardia y está en, no solamente en términos generales, sino en un porcentaje muy alto, absolutamente alineada a los estándares internacionales en la materia, pero tiene algunas, dicen ahora, áreas de oportunidad, para no decirles defectos, pero tiene importantes defectos. Uno de ellos es ese. Otro de ellos es esta disposición que la ley correspondiente establece en el sentido de que la persona refugiada, la persona solicitante de asilo, tiene que presentar su solicitud de reconocimiento dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que entró al territorio nacional. ¿Y si se le pasa ya no se lo Y si le pasa, entonces ya no lo solicitó a tiempo, entonces le puede devolver. Cuando la persona es refugiada, aunque no se le haya reconocido todavía. Entonces, eso es violatorio desde cualquier punto de vista, sobre todo porque debemos entender que la persona refugiada normalmente es una persona sin papeles, es una persona que es una persona que a primera vista puede ser considerada una persona migrante indocumentada. Al momento de que es detenida y la autoridad correspondiente le dice, es que tú eres un migrante indocumentado, te voy a devolver, entonces él grita, no me devuelvas, no me devuelvas. Entonces la autoridad administrativa tiene que tener la sensibilidad de decir, ¿por qué esta persona tiene miedo a que lo devuelva? ¿Que no será una persona refugiada? Bueno, vamos a mandarla a la Comar. No, pero es que como ya pasaron los 30 días desde que cruzó la frontera, lo vamos a devolver. Esa es una debilidad importante que tiene nuestra legislación. Y otra... Vamos a una pausa antes de que me la diga. Con mucho Regresamos, por favor, no se vaya. Estamos en el canal judicial. Regresamos. Ya estamos de regreso en la parte final del programa conversando sobre la capacitación que imparte la Escuela Judicial en este tema de migrantes. Ya nos comentaba, bueno, hace falta sensibilizar a la autoridad administrativa en esta parte de la detención, de que no los retengan tanto tiempo. Con ningún tiempo. En ningún momento debe ser permitirles estar en libertad mientras se realiza el trámite, pero nos comentaba, hay otros retos. Bueno, yo creo que otro reto que tiene nuestra legislación, y este es un reto orgánico, no sustantivo, es la autoridad que analiza y resuelve sobre si se reconoce o no se reconoce la condición de persona refugiada. Hay que recordar, nunca olvidar, que el derecho a pedir y recibir asilo es un derecho humano fundamental. Por lo tanto,
la autoridad encargada de la vigilancia, protección y reconocimiento de este derecho debería de tener las mismas características que cualquier otra institución nacional de protección de los derechos humanos. Es decir, una instancia independiente, autónoma del Poder Ejecutivo. La Comar hoy está adscrita dentro de la Secretaría de Gobernación, lo cual le resta autonomía orgánica. Debería de tener absoluta autonomía. Claro, me van a decir, ya estamos otra vez buscando otro organismo internacional, organismo constitucional autónomo. Pues sí, y yo diría, con características incluso cuasi jurisdiccionales, como si fuera un mini tribunal, va a decidir sobre si se le reconoce, porque reúne las condiciones, su calidad de refugiada a una persona. Una de las obligaciones que tienen todos los estados en esta materia es dar asistencia legal. Sí. ¿No? Eso no ocurre. Bueno. O pocas veces, o no se dan abasto. Mire, la situación de las personas extranjeras, en general, migrantes o refugiadas, que enfrentan un procedimiento legal, por ejemplo, para no ser devueltas o no ser deportadas o no ser expulsadas, es una situación peor que la de un imputado de un crimen. No tienen asistencia jurídica como lo tiene un presunto delincuente. El presunto delincuente tiene que, de acuerdo con la ley, resolverse su situación legal en determinadas horas. La persona migrante puede pasar ya unos cuantos días, meses, años, ha pasado años, adentro de una prisión mal llamada estación migratoria. Tendríamos que revisar ese marco legal, porque nuestra legislación aparentemente dice que migrar no es un delito, pero entre que son peras y son manzanas, y en lo que se resuelve su situación migratoria, si esa persona recurrió jurídicamente una decisión de deportación, puede quedarse ahí semanas y semanas, meses, en lo que se resuelve la situación. Esto es algo que es necesario que se resuelva. Tenemos que ajustar nuestra legislación en ese sentido. Porque inclusive tendrían derecho, o tienen derecho, a conseguir un empleo. Bueno, la persona refugiada sí. La persona refugiada sí. La persona, digamos, migrante indocumentada, pues esa puede ser deportada, pero lo que no es posible es que si recurre la decisión de deportación porque estuvo mal formulada o lo que fuere, permanezca privada de su libertad. Es decir, tenemos que reformular la manera como se procesan estos casos por la autoridad administrativa, para darles por lo menos las mismas garantías que tendría un imputado de un delito. Cualquier persona que está aquí, claro. Ya como acercándonos un poco a las conclusiones de nuestra charla y retomando el asunto del ciclo de conferencias, ¿qué tan importante es que se vayan actualizando sus conocimientos los impartidores de justicia, aunque no todos estos casos lleguen a tribunales? Porque tienen que estar ellos muy sensibilizados. Llegan a las instancias de justicia administrativa y también llegan a las instancias por la vía de la impartición de justicia federal, por la vía del amparo. Así que el llamado a las personas impartidoras de justicia es acudir a los principios del artículo 1 constitucional, en primer lugar, de que la Convención del 51 forma parte del bloque de constitucionalidad, es decir, del nuevo parámetro de regularidad constitucional. Esa convención consagra derechos humanos, forma parte del derecho constitucional mexicano con jerarquía de norma constitucional. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que siempre interpreten las normas relativas a personas refugiadas con una visión pro persona, es decir, siempre con aquella interpretación que sea la más conducente a la protección de la persona refugiada. Bien, pues se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer que nos acompañe en el programa. Muchas gracias por invitarme. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted también y gracias al equipo de producción que hizo posible este programa. Los esperamos aquí en el canal judicial la próxima semana. Soy Verónica González. Hasta la próxima.